En este tutorial vamos a continuar texturizando nuestro personaje y lo que vamos a hacer ahora es comenzar a texturizar la parte de las botas de este modelo. Vamos a comenzar primero con la parte de abajo de las botas, la suela y los costados, los laterales. Para ello vamos a utilizar una imagen también de internet para la parte de las suelas, y para el lateral vamos a trabajarlo con una herramienta de 3D Studio Max que me permite pintar directamente sobre la geometría. Esta herramienta se llama Viewport Canvas y también la expliqué en otros videos, así que lo pueden encontrar en videos anteriores que ya hice sobre Viewport Canvas, pero de todas formas lo vamos a ver un poquito más acá en este tutorial. Antes que nada también les quiero mostrar las modificaciones que hice en el cinturón. Vamos a activar el Active Shade, así lo ven bien. Vemos que tengo como una especie de costuras alrededor del cinturón. Vamos a hacer zoom. Estas costuras no son nada más ni nada menos que lo mismo que hice en la textura del jean. Son simples costuras con un efecto de sombra paralela, nada más. Solamente eso. Vemos que queda bastante bien. Y bueno, ahora sí vamos a comenzar a trabajar el tema de la plantilla de acá abajo. Y para esto vamos a abrir el Photoshop. Vamos a minimizar el 3D Studio Max. Abrimos el Photoshop y vamos a utilizar el mismo archivo en el cual estuvimos trabajando la última vez, que es este. Acá podemos ver los cambios que hice. Acá tenemos de este lado tenemos la costura, que es simplemente el mismo pincel que utilicé para el jean, de color blanco y con el efecto de sombra paralela. Vamos a verlo, está por acá. Acá tengo las carpetas. Acá tengo lo que les decía antes, la costura del cinturón y el efecto de sombra paralela. ¿Okay? Simplemente esto. Y también lo que hice fue agregar en la hebilla una textura, como habíamos visto el tutorial previo. Y acá vemos que hay un problemita donde la textura atraviesa la bota. Esto lo podemos ver en el Viewport Canvas, de nuevo, de este lado. Vamos a ver que si hago zoom en la parte de la bota, acá lo podemos ver, vemos que me aparece esta textura. Bueno, esto se debe justamente a este pedacito de textura que atraviesa la bota, y lo que podemos hacer es simplemente borrar o ocultar esta textura. Vamos a ir a la parte de la hebilla, que es donde está justamente esta textura. Elegimos la capa y en vez de borrar vamos a trabajarlo con una máscara. Siempre que trabajen con capas, yo les recomiendo trabajar con máscaras antes de elegir el pincel de borrar y comenzar a borrar. No les recomiendo eso, puesto que en algún momento podemos llegar a volver a utilizar esta textura, y como lo borramos, entonces tendríamos que empezar todo de nuevo. Lo que les recomiendo siempre es trabajar con máscaras de capa. La tenemos acá abajo, aplicamos la máscara, y la máscara de capa es muy simple. Todo lo que está en blanco se va a ver, todo lo que está en negro se va a ocultar. Entonces, seleccionando la máscara, buscamos un pincel y comenzamos a pintar simplemente de color negro. De esta forma vemos cómo desaparece la textura, pero en realidad está oculta. No estamos modificando en la textura en sí misma, los píxeles de la textura, sino que estamos ocultando en la máscara. ¿Okay? Vamos a activar esta plantilla a ver si estamos cubriendo correctamente. Vemos que queda bastante bien esta zona. Ahí está. De esta forma cubrimos con una máscara toda esta parte y ya no va a afectar más el tema de la bota. Bien, vamos a ocultar este layer y vamos a comenzar a texturizar la parte de la suela de la bota. Vamos a buscar en Google Imágenes. Acá yo puse boots sole, que significa suela de botas, y vamos a buscar alguna que nos sirva o que nos guste. A mí en particular me gusta cómo queda esta. Para este personaje me parece que vamos a buscar este estilo
este estilo de bota que tenemos acá. No es, mejor dicho, estos colores, puesto que la bota en definitiva es completamente distinta, pero los colores me parece que van a quedar bien al trabajarlo de esta forma. Entonces lo que voy a hacer es guardarme esta imagen en la carpeta donde tengo todas las texturas de la bota. Acá donde dice textura bota y cinturón, vamos a guardar esta imagen, guardamos y lo vamos a abrir en Photoshop. Archivo, abrir. Acá ya lo tengo dos veces, vamos a elegir cualquiera de estos dos y vamos a recortar la parte de la suela. Esta parte de acá en realidad no me sirve, así que la puedo borrar tranquilamente. Vamos a ver si puedo borrar todo de una sola vez. Ups. Desbloqueamos la capa primero para que salga el candado. Borramos. Control D, vamos a elegir la varita mágica. Borramos. Control D. Y acá me parece que quedó algo. Esto de acá lo vamos a borrar también. Acá como no me interesa conservar eso, simplemente lo puedo borrar en lugar de utilizar la máscara. Y vamos a llevarnos esta textura al otro documento de Photoshop, arrastro y suelto. No hace falta guardar esta parte. Y este de acá vamos a guardarlo también en una nueva carpeta que se llame, por ejemplo, botas. Todo lo que sea la parte de las botas, la suela, los laterales y la bota en sí misma la vamos a guardar en esta carpeta. Siempre conviene trabajar con carpetas para tener las cosas un poquito más ordenadas. Bien, elegimos la capa, presionamos Control T y vamos a rotar esto. Ups. Rotamos, presionamos Shift para que gire ángulos de 15 grados y vamos a ubicarlo acá y comenzamos a escalar hasta que aproximadamente coincida con los UVs que tenemos acá. Al estar escalando la imagen se puede llegar a pixelar. Como no es tan grande la escala que estamos haciendo y además esto es la suela del zapato, de la bota, y como no se va a ver mucho, así que lo podemos dejar tranquilamente de esta forma, con esta escala. Vemos que la textura todavía se ve bien, así que lo podemos dejar tranquilamente de esta forma. Vamos a tratar de alinear el taco que vemos acá donde empieza el talón con esta parte que es donde están los UVs. Vamos a alinear primero eso. Una vez que esté aproximadamente alineado, vamos a comenzar a utilizar el filtro licuar para acomodar el resto. Vamos a escalar esto un poco más y vamos a utilizar el filtro licuar. ¿Okay? Bien, con esta capa seleccionada vamos a ir a filtro, elegimos licuar y acá en donde dice telón de fondo, mostrar telón de fondo, vamos a utilizar solamente la plantilla V de las botas y el cinturón. En la opacidad podemos moverlo al deslizador para que nos muestre más la textura de la suela o en la textura del V. Control y el botón más del teclado numérico para hacer zoom. Y ahora sí vamos a comenzar a trabajar con el filtro licuar. Vamos a mover esto un poquito hacia este lado, así vemos bien ambas cosas. Y Alt, botón derecho del mouse, muevo a derecha para agrandar el tamaño del pincel. Y vamos a comenzar a cubrir con textura toda esta parte, toda la parte de los UVs. Vamos a ir estirando hasta que quede completamente cubierto con los UVs. Siempre traten de que los UVs queden cubiertos, incluso pueden sacarlo un poquito más hacia afuera para que no quede el problema que teníamos en el cuerpo del personaje, que nos quedaban esas líneas blancas, que era justamente porque no había suficiente textura que cubra completamente los UVs. Bueno, acá lo que vamos a hacer es tratar de pasarnos un poco más del UV, de la línea de los UVs, para que quede completamente cubierto. ¿Okay? Bien, acá vamos a tener que mover todo esto hacia
hacia la parte de adentro del UE. Alt, botón derecho del mouse, muevo hacia la derecha, un tamaño bastante grande, y comenzamos a mover toda esta pieza hacia adentro. Y ahora sí vamos a reducir un poco más el tamaño del pincel y vamos a ir acomodando el resto. Tómense su tiempo para hacer esto, tengan paciencia. Esto tienen que hacerlo con cuidado. Vamos a cubrir bien todos los UVs. Fíjense que no quede ningún lugar medio flojo de textura. Traten de alinear siempre la parte del talón con el UV. Esto por acá y vamos a ver cómo queda en nuestro modelo 3D. Ok, bien, acá vemos cómo queda después de aplicar el filtro licuar. Vamos a ocultar este layer y vamos a archivo, guardar. Guardamos la textura, volvemos al 3D Studio Max y vamos a ver acá abajo, debería aparecer la textura. No aparece, bueno, vamos a cerrar el Active Shade y lo volvemos a abrir. Y ahora sí debería, acá está. Ahí lo vemos. Vemos que queda bastante bien esta textura para esta bota. Acá vemos que me aparece la textura en ambas botas. Esto se debe a que los UVs están superpuestos. Cuando nosotros trabajamos con el UV Layout, lo que hicimos fue superponer ambos pies al trabajar con la simetría. Bueno, en este caso, la superposición de UVs nos permite justamente que al pintar una sola textura, al pintar o al poner una imagen como hicimos recién, se texturicen ambos pies. Esto tiene ventajas y desventajas, como vimos en otros tutoriales. La ventaja es que esto es muy simple, al hacer uno tengo resuelto el otro. La desventaja es que no puedo personalizar. Por ejemplo, si acá abajo tuviera barro en una de las botas, el barro que yo pinte va a aparecer en ambas. O si tuviera un chicle pegado, bueno, tendría el mismo chicle en ambas botas, y eso sería un problema para resolver. En ese caso lo que conviene es separar los UVs de tal forma que puedo pintar una cosa única en uno solo de los UVs y el otro quedaría intacto. ¿Okay? Pero en este caso, como no interesa mucho hacerle detalles en la parte de la suela, vamos a dejarlo tal cual está. Esto me va a servir perfectamente, así que vamos a comenzar a pintar los laterales. En este video no voy a pintar la bota en sí mismo, todo lo que es la parte principal de la bota, sino que solamente vamos a pintar la suela, que ya la tenemos hecha, y los laterales que vemos acá. Y para ello vamos a utilizar una herramienta del 3D Studio Max, como les dije antes, que nos permite pintar directamente sobre la geometría 3D, que se llama Viewport Canvas. Antes que nada vamos a cerrar este archivo de Photoshop. Vamos a archivo, guardar una vez más y cerramos. Y acá en 3D Studio Max voy a cambiar, en lugar de utilizar el V-Ray y el Active Shade, vamos a ir al archivo anterior que teníamos. En lugar de utilizar esta configuración de iluminación también, vamos a volver al archivo previo que tenía, que es exactamente lo mismo, salvo el tema de la textura de la bota, que acá no lo tengo. Vamos a conectar nuestro archivo que teníamos en 3D Studio Max. Acá está el material de la bota y el cinturón. Vamos a conectar en el Diffuse, que es el canal de color, nuestro archivo de Photoshop. Vamos a textura del personaje, buscamos en esta carpeta el archivo de Photoshop. ¿Okay? Lo abrimos, presionamos OK, mostramos los mapas en el visor y ahora sí tengo la textura del cinturón y la parte de abajo de la bota. ¿Okay? Bien, como les decía, lo que vamos a hacer ahora es pintar directamente en la vista 3D, pintar los laterales de la bota.
Para ello vamos a utilizar el Viewport Canvas. Vamos a ir a Tools, elegimos Viewport Canvas y lo vamos a ubicar de este lado. Seleccionamos el objeto que queremos pintar, en este caso las botas, y vamos a presionar este botón que dice Paint. Lo activamos. Acá me indica qué canal quiero pintar. Acá van a ver que tenemos varias opciones para pintar. Nosotros vamos a pintar color nada más, o sea, vamos a elegir el Diffuse Color.